XR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy viernes, simplemente noticias. O vamos a dar una especie de noticia donde tiene que ver mucho una serie de ideas o de información que nos va a dar un entendido o nos va a llevar a poder entender exactamente cómo funciona o cómo es que este mundo está lleno de religiones. ¿Cuántas religiones existen en el mundo y cómo se podrían clasificar? Así que, bienvenidos a un encuentro más, a este viernes, simplemente noticias. Comenzamos. La religión siempre ha sido una parte importante de la humanidad. Esto hay que reconocerlo hoy y siempre. Las religiones son cosmovisiones de este mundo, sistemas de creencias que dan sentido a las cosas. Desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales, históricamente las personas han buscado explicaciones en la religión. En algún momento dado podríamos hablar de cuáles son las religiones con más practicantes y cómo se distribuyen geográficamente en todo el mundo. Hoy nos vamos a ocupar de algo un poquito más general, con la siguiente pregunta: ¿cuántas religiones existen en el mundo? Y bueno, establecer un número exacto de religiones en el mundo es prácticamente imposible. Los límites conceptuales de qué es una religión y cómo se diferencia de otras que contabilizarlas y clasificarlas sería una tarea muy compleja. Esto es una realidad. Llegar a una exactitud en cuanto a este tema nos llevaría tal vez muchísimos años de poder entenderla. Pero creo que dentro del tema más adelante veremos cómo se pueden contar y clasificar, pero siempre es de esa forma aproximada. Nunca vamos a ser exactos en este tema, dado que ningún criterio es del todo preciso. O sea, cualquier información que pudiéramos buscar o encontrar siempre nos va a dar un aproximado, nunca nos va a decir un punto exacto para poder tocar temas como estos. Así que hay un filósofo y autor de un libro que se llama Kenneth Scholler. Él es el filósofo, y en todo el mundo dice él que existen actualmente 4.200 religiones vivas. Esto es interesantísimo. 4.200 religiones existen actualmente vivas. Esto lo dice el filósofo Kenneth Scholler, y aparte dice que hay innumerables religiones ya no existentes. 4.200 vivas y un innumerable punto de ver de otras que ya no están vigentes, ya no están en forma. Entonces, no hay una forma de determinar ese número con exactitud, ya lo dije hace un momento, pero la estimación de este filósofo es la más aceptada a nivel mundial. 4.200 religiones vivas hasta el día de hoy. Y vamos a ver cómo poder clasificar las religiones. Existen varios criterios para clasificar a las religiones, pero el más exhaustivo es el criterio de la concepción teológica. Según este criterio existen tres tipos de religiones: las teístas, las no teístas y las panteístas. Vamos a ver de qué se trata esto. Las religiones no teístas, es decir, no reconocen o no aceptan la existencia de dioses omnipresentes o universales. Dos buenos ejemplos de esto, de estas religiones, que son teístas o no teístas, están en el punto número 1, el budismo y el taoísmo, que si bien reconocen algunas deidades, no están basadas en la existencia de dioses todos poderosos, y por el contrario les otorgan roles
y manifestaciones muy específicas relacionadas a fenómenos naturales o estados mentales. El panteísmo es un sistema de creencias que afirma que todo es Dios y Dios está en todos. Es decir, que la existencia, el universo y Dios son la misma cosa. Esto es muy importante. Dentro de las religiones teístas existen a su vez diferentes tipos, ya sean monoteístas, politeístas y dualistas. Las religiones monoteístas, como el cristianismo, como el judaísmo, el islam, se basan en la existencia de un único Dios omnipresente, universal y sobre todo, todopoderoso. Las religiones politeístas, por el contrario, se basan en la existencia de múltiples dioses, ¿verdad? Como la mitología griega, romana, el shinto japonés y el hinduismo. Otros criterios de clasificación de religiones son por revelación, religiones reveladas o no reveladas o por origen. La clasificación de religiones por origen reconocen al menos 6 familias de religiones, entre las que se encuentran, por ejemplo, la familia de religiones abrámicas, la familia de religiones dármicas y las familias de las religiones no neopaganas. Así que creo que este tema es muy complejo, no es fácil a veces de entenderlo, necesitamos de verdad sumergirnos en el mundo de las religiones, de las deidades, y para poder entender un poquito cómo está funcionando nuestro mundo a través de las religiones. Así que la religión es parte de la vida de las personas desde el mismo surgimiento. Como ser inteligente y social, los orígenes de las convicciones religiosas, ya dije, son complejas, muy difíciles de explicar, y hoy simplemente vamos a hablar a través de esta noticia cómo entender cuándo y dónde surgieron y cómo se expandieron a través del mundo de una manera general. No vamos a ahondar, simplemente recuerden que este programa está basado en una cuestión de simplemente noticias, y hoy la noticia es saber cuántas religiones hay en el mundo y en algún momento en un tema general, cómo y dónde se expandieron y cómo poder entenderlas y cómo surgieron. Vamos con una de las religiones más, dentro de las 4.200 que decía este filósofo, vamos a tocar algunas y vamos a entender en primer lugar el hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Surgió hacia el año 3300 antes de nuestra era o antes de Cristo, ¿sí? 3300 años ya estaba en la tierra el hinduismo. En el valle del río Indo, en lo que hoy son los territorios de Pakistán y la India, en la animación vemos cómo el hinduismo en rojo se expandió. Si tuviéramos un mapa lo podríamos poner en rojo y veríamos cómo se expandió hacia el suroeste y abarcó la India y parte de China, donde más adelante surgiría el budismo. Primero surge el hinduismo hacia el año 3300 antes de Cristo y surge en la India, abarcando parte de China, donde más adelante obviamente surge el budismo. Vamos a ver también una de las religiones que se ha expandido y ha permanecido en nuestros días, es el judaísmo. Surge en lo que hoy es actualmente el Israel moderno, con el nacimiento de Abraham, este profeta, ¿verdad?, que llega ahí cerca del año 2000 antes de Cristo. Hacia el año 500 de antes de Cristo nace en algún momento dado Buda, ¿verdad?, en la ya desaparecida República de Sakya, y en sus orígenes el budismo se expandió fundamentalmente a través de la India. Así que el hinduismo 3000 años antes de Cristo, el judaísmo 2000 años antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En el año 0, vamos a ponerlo así, Jesús fue crucificado y Jerusalén saqueada, los judíos se exiliaron y el cristianismo se expandió por toda Europa
hacia el año 500 después de Cristo. Ahí nace, ¿verdad?, también en la Meca Mahoma, quien llegó a profesar la palabra exacta de Dios. Para el Islam es Alá. El Islam se expandió muy rápidamente en la Mesopotamia y también hacia el norte de África y parte de Europa. El Islam se expandió tanto y tan rápido que llegó incluso a conquistar territorios originalmente dominados por el cristianismo. En aquellas historias de las conquistas europeas en África y América llevaron el cristianismo y mediante el exterminio de la llamada conquista espiritual. Intentaron eliminar las creencias religiosas de nuestros indígenas, hablando de América Latina o América del Sur. En el continente con mayor cantidad de practicantes cristianos es el continente, es decir, es América del Sur. Creo que esto es interesante, ¿no lo crees? Sin embargo, no es un tema que vamos a ahondar, no es un tema que vamos a revisar a fondo, pero sí es un panorama general de cómo están funcionando nuestro mundo a través de las religiones. De las 5 religiones más importantes del mundo, por decir 5 de 4.200, pues es mínimo, pero bueno, son las que más se conocen, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a tratar de seguir creyendo y entendiendo que esto es muy importante para poder entender nuestro mundo e irlo revisando de alguna manera a través de las religiones. Son importantísimas, son importantísimas nuestras formas de creer y de aceptar cómo han venido manejándose las religiones a través de miles y miles de años. Entonces, nosotros tenemos que seguir en esta idea para poder entender cómo funciona esto. Yo creo sin lugar a duda que las 10 religiones más practicadas alrededor de este mundo es una parte importante de nuestra cultura. Millones de personas en todo el mundo son devotos o somos devotos a uno o más dioses, esto no lo podemos negar, dependiendo de la religión que tú practiques. Algunas religiones son más flexibles que otras, incluso dentro de cada una existen diferentes grados de devoción, pero vamos a ir nada más en un poquito de las 10 religiones que son mayormente practicadas en el mundo actualmente. Vamos del 10 hacia abajo. Número 10, el sintoísmo. Esto se localiza en Japón. Cantidad aproximada de practicantes, 2.8 millones de personas. Solo estamos hablando de religiones, no estamos hablando de sus doctrinas, sus dogmas, cuándo nacen, no nos daría tiempo. Es un tema de lo más amplio que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, entonces ya vimos que el sintoísmo se localiza geográficamente en Japón. Cantidad aproximada de practicantes, 2.8 millones de personas. Jainismo, también esto se localiza en la India. Cantidad aproximada de practicantes, 4.5 millones de personas. Allá en la India practican nada menos que el jainismo. Número 8, confucianismo. Esto se localiza en China. Cantidad aproximada de practicantes, 6.4 millones de personas practican en China el confucianismo. Número 7, bahaísmo. Esto se localiza en Irán, Irak e India. La cantidad aproximada de personas que practican esta religión llamada bahaísmo es nada menos que 7.5 millones de personas. En la número 6 está el judaísmo. Esta religión se localiza geográficamente en Israel, también en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. La cantidad
de practicantes hasta el día de hoy, según algunas encuestas, es 15 millones de personas que practican el judaísmo. Número 5, sijismo. Esto se localiza geográficamente en la India y la cantidad aproximadamente de practicantes son 25 millones de personas que en la India practican el sijismo. Número 4, el budismo. Esto se localiza entre la India y China. El budismo tiene sus raíces o su origen geográficamente entre India y China. La cantidad aproximada de practicantes del budismo el día de hoy son 375 millones de personas. Vamos creciendo en cuanto al número de religiones. Estamos viendo las 10 más importantes que se practican. La número 3, hinduismo. Se localiza entre la India y Nepal. La cantidad aproximada de practicantes son 851 millones de personas. Vaya que si hay un gran número de practicantes del hinduismo, principalmente en la India y Nepal. Número 2, el Islam. Esto se localiza geográficamente en Arabia, Medio Oriente y también en diferentes partes del mundo. La cantidad aproximada de practicantes del Islam actualmente en nuestros días es de 1.300 millones de personas. Es dentro de las 10 religiones que más se practican en estos tiempos modernos, es la que ha tenido un crecimiento enorme. 1.300 millones de personas practican el Islam en Arabia, Medio Oriente y obviamente en diferentes partes del mundo. Pero vamos con la número 1, que es el cristianismo. Aquí se añaden un sinnúmero de movimientos religiosos que tienen que ver con el cristianismo. Esto ya lo vimos en un principio, que después de que Jesús muere, la iglesia o el cristianismo se expande por toda Europa y el número de personas practicantes del cristianismo son 2.100 millones de personas entre Europa, Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Vaya que si la religión desde su nacimiento hace muchos años ha tenido un impacto importante en lo que tiene que ver en la vida social, intelectual, cultural de las personas. Esto es fundamental. Estamos viendo y haciendo un pequeño recorrido de cómo han nacido las religiones y sobre todo sorprendente que este filósofo Schouler nos está diciendo que hay 4.200 religiones vivas actualmente, pero el número de las que ya murieron son más allá de lo que te puedes imaginar. Es decir, la religión siempre ha sido algo básico en la vida de una persona o de un ser humano. Así que, en este caso, la número 1 ocupa el lugar el cristianismo, que se localiza geográficamente en Europa, Estados Unidos y diferentes partes del mundo. La cantidad de personas practicantes son 2.100 personas en el mundo. Qué importante es que nosotros como creyentes... Jorge, ¿2.100 personas? 2.100 millones, perdón. A ver, a partir de ahí. Recordando entonces que la cantidad aproximada de practicantes del cristianismo en Europa, Estados Unidos y diferentes partes del mundo son 2.100 millones de personas. Si en el mundo hay cerca de 7.000 millones de personas, bueno, nada más imagínense, si el Islam tiene 1.300, el budismo, el hinduismo tiene 851 millones de personas, entre las tres simplemente nos están dando
algo así como 4,000 millones de personas, la religión es parte fundamental de la vida de un ser humano, no hoy, sino a través de la historia de la humanidad. Tenemos que reconocer, pero también tenemos que aceptar que estamos en una manera, por así decirlo, muy pobre de la información acerca de religiones. El mundo necesita conocer de divinidades, de religiones, porque han sido, y estoy seguro que seguirán siendo parte fundamental de la vida de cualquier ser humano. Desde que se tiene conocimiento del ser humano hasta este 2020, más de 4,000 millones solo en 3 religiones de las 10 que se practican hoy en día más que otras, solamente son 4,000 millones de personas practicantes a través de 3 religiones: hinduismo, islam y cristianismo. Así que creo que es un tema por demás importante. Hoy viernes Simplemente Noticias, les invitamos desde este medio digital para que cada uno de nosotros, dependiendo de su forma de pensar y de su concepción de Dios o a la religión que pertenezca, es importante echar una mirada hacia atrás para revisar con calma cómo ha venido siendo la religión, cualquiera que ésta sea, algo importante en la vida y en el desarrollo social, cultural, filosófico del ser humano. Es extraordinario poder mirar a través de la historia que la religión sigue siendo y seguirá siendo un trampolín, algo así como una plataforma para el crecimiento y el desarrollo de distintas sociedades. En los 5 continentes existen por lo menos estas 10 religiones y cada uno de ellos son practicantes, para así sumar más de 4,000 millones de personas que practican una religión. Espero que este comentario de hoy, Simplemente Noticias, haya logrado enriquecer o haya logrado su objetivo de despertar en ti simplemente el interés de conocer qué importante es la religión o las religiones en la vida de los seres humanos a través de los tiempos. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención. Hoy viernes, Simplemente Noticias. Hasta la próxima. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.